Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con nuestros colaboradores Denise Dresser y Juan Pardinas. Vamos a debatir el tema de la semana. ¿Cuáles son los costos y beneficios de la eventual legalización de la marihuana? Luego con Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, y Alfredo Lecona, de Fiscalía que Sirva, abundaremos sobre el reto que lanzaron a los aspirantes a la presidencia, precisamente sobre la Fiscalía General Independiente. Y para terminar, estará con nosotros Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista, para hablar de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así que quédese aquí, en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches, a nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, le agradezco que nos siga. Hoy continuamos debatiendo nuestro tema de la semana, tras la polémica propuesta del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, de legalizar la marihuana en centros turísticos. Preguntamos cuáles serían los costos y beneficios de esta eventual legalización. Como todos los miércoles, se encuentra con nosotros Denise Dresser. Hola, Denise, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Juan Pardinas, ¿cómo te va, Juan? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué les parece esta declaración a título personal del secretario de Turismo, que la lanza así de manera sorpresiva, pero que de repente vuelve a generar interés y también vuelve a generar polémica? ¿Hay fondo, hay manera de que tenga eco realmente esta propuesta, Denise? Cuando me mandaste el correo diciéndome que el tema era mi expresión facial fue otra vez, porque me parece una de esas ocurrencias que genera debate y que no conduce a nada. Lamentablemente, ¿cuántos años y en cuántas ocasiones en esta mesa hemos debatido los beneficios de despenalizar la marihuana? Hemos examinado a fondo reportes que han hecho comisiones, expresidentes, expertos, subrayando las virtudes y los beneficios de despenalizar, el impacto fiscal que tendría si reguláramos y que el Estado mexicano se hiciera de impuestos, la manera en la cual se podría acabar con mercados negros, cómo transformar esto en un problema de salud pública y no en algo criminal que está llenando las cárceles de gente que no debería estar ahí. Hoy precisamente leí una nota, quizá la viste tú, Juan, que California, específicamente San Francisco, ya va a descriminalizar sus récords de 40 años de personas que tengan convicciones por posesión de marihuana. Porque como ya están legalizando, no tiene sentido que la gente cargue con expedientes criminales por algo que ya es legal. Entonces, pues si quieren debatámoslo, pero me parece absolutamente fútil porque en ningún momento en esta coyuntura electoral veo a un candidato presidencial con las agallas de hacer lo necesario, de decir estoy a favor de la despenalización y esta es la postura programática que voy a asumir. De hecho, nadie se ha pronunciado más que Ricardo Anaya, ¿no? De manera contundente, que dice que está en contra. ¿Qué buscaría? ¿Qué busca un secretario como de la Madrid a lanzar esta bomba, ¿no? Yo creo que una defensa solitaria del sentido común. Cada época tiene su estupidez emblemática, su absurdo del momento. Entonces, pues estaba en el siglo XVII la esclavitud, y era una aberración moral, una estupidez, y había quien decía, tenemos que debatir la abolición de la esclavitud. Sí, debatamos la abolición. Luego el voto de la mujer. Pues yo creo que la mujer debería votar. Sí, vamos a discutir si la mujer... No, ¿cómo va a votar la mujer? ¿Y cuándo vamos? ¿Y la mujer debe votar en centros vacacionales? No, debe votar en todo el país. La estupidez de nuestro tiempo es la prohibición del consumo y venta regulada, comercialización regulada de diversos tipos de drogas. Entonces, pues nos toca debatir la estupidez de nuestro tiempo. Yo creo y le reconozco mérito a De la Madrid, uno por ser miembro de un gabinete presidencial. No recuerdo a ningún miembro de un gabinete presidencial que ponga el tema sobre la mesa. Me parece que se quedó muy corto. Yo creo que habría que pensar en una desregulación
despenalización y regulación de drogas distintas de la marihuana para todo el país. Sí, porque además, si plantea como principio el combate a la violencia, no se va a eliminar ese combate. En los centros vacacionales, ¿no? Como Los Cabos, como Cancún, bueno, pues la violencia no se genera la violencia entre narcos no se genera por la venta de marihuana. Hay muchos otros estupefacientes que, siendo todavía ilegales, pues van a Yo veo el provocando problema violencia. como un... Planteando que ese es un granito de arena, ¿no? En todo el panorama que debe representar el debate sobre las drogas. A mí me parece que el planteamiento de despenalizar la marihuana porque así se va a reducir la violencia es un planteamiento equivocado, porque detrás de la violencia hay toda una serie de explicaciones multifactoriales que tienen que ver con las policías, con la presencia del ejército, con criminalidad que no está relacionada incluso con las drogas, etcétera. Me parece que hay argumentos más contundentes y más serios. Y simplemente haciendo una acotación a lo que decía Juan, o sea, la estupidez de nuestro tiempo es que no hayamos despenalizado antes y que estemos debatiendo si hay que despenalizar en centros vacacionales, como en algún momento se decía que las mujeres podían votar, pero con el permiso de sus esposos. O sea, estamos... Ahí estamos. Exactamente. Estamos atrás de la curva de la historia y además en una confrontación brutal con nuestro vecino que en cada elección estatal despenaliza más y más y más, a pesar de la actitud prohibicionista y criminalizadora del gobierno de Trump. Hemos visto cómo estados están despenalizando de manera veloz y unilateralmente, en contra incluso de la legislación federal. Bueno, ya Canadá lo va a legalizar. En este año. Sí. De forma completa. Medio año para que Canadá legalice. Una persona se va a poder ir de San Diego hasta el Polo Norte fumándose un churro. O sea, bueno, no sé si uno. Bueno, probablemente varios, pero sí. O sea, va a poder ir California, Oregon, el estado de Washington, luego cruzar a la frontera canadiense y en toda esa ruta, la única región de América del Norte en la que va a ser ilegal la marihuana va a ser México. Entonces, estamos atrás de la curva de la historia y estamos atrás de la curva de la región. En la reforma, y atrás de la curva comercial, porque es un gran negocio. O sea, creo que lo dije en un programa pasado aquí, que el estado de Colorado ya recibe más ganancias por los impuestos que le coloca la marihuana que por cualquier otro tipo de impuesto estatal. Y con eso están rehabilitando su sistema de escuelas públicas. Yo sí veo un mérito de discutir el asunto, y es que creo que en la generalidad de la población mexicana todavía hay un sector mayoritario que le encuentra razón a la barbaridad de la prohibición de las drogas. Entonces, el debatir, el presentar los argumentos, entiendo que son argumentos minoritarios y por esa razón un candidato presidencial no es razonable y no está en su interés presentar esta idea, pero desde la opinión pública, desde nuestras trincheras, pues sí, nos toca llamar a las cosas por su nombre, y la prohibición es una estupidez. Yo espero que el sexenio de Enrique Peña Nieto sea el último sexenio en que la marihuana esté prohibida en México. Si no, lo que va a suceder es lo que sucedió con la reforma energética. Veníamos debatiendo sobre la importancia de hacer la reforma energética desde el sexenio de Zedillo. Nos tardamos, llegó la innovación tecnológica. Llegamos tarde. Y además decíamos, no, es que los gringos quieren nuestro petróleo, no podemos abrir el mercado. Sorpresa, hubo una innovación tecnológica que los gringos nos acabaron vendiendo el petróleo. Nos va a pasar lo mismo. O sea, si dejamos que surjan las empresas, la producción, los controles de calidad, la innovación tecnológica en la producción de mota, los que van a empezar a exportar mota legal a México. No, ellos ya ven ese tema, ¿eh? ¿Sí? Ellos ya están planeando exportar la marihuana a México para todos los usos. Yo no consumo marihuana y me parece que es muy distinto a favorecer la legalidad que apoyar el consumo. Pero si una persona va a consumir marihuana, me parece mucho más razonable que sea marihuana legal con controles sanitarios,
O sea, es como probar un alcohol, un aguafuerte producido en una destilería ahí perdida en una ranchería, o echarse un mezcalito, un tequila, pues que sí tiene denominación de origen, que tiene un certificado de producción. O sea, los riesgos a la salud son totalmente distintos. La prohibición te impide saber si realmente hay peligro de que se convierta en un problema de salud pública, porque no conoces los números, no conoces un... Pero ya hay tantos estudios empíricos que demuestran que la marihuana es mucho menos nociva que el consumo del alcohol, por ejemplo. Y también el hecho de que estemos tan atrás en su uso medicinal. O sea, todavía, ¿recuerdan esa controversia constitucional que metió el grupo SMART por el caso de la chica, de la niña que estaba enferma? Grace. Grace. Y nosotros pensábamos que eso iba a sentar un precedente para una ampliación mucho mayor del tema del uso medicinal de la marihuana, y ni siquiera fue así. Y no es solo entonces el consumo recreativo, que podría tener un gran atractivo comercial, es el hecho de que no se está usando para beneficiar a un gran sector de la población que lo necesita. Sí, desde el punto de vista de salud. Y el argumento de la Madrid era muy curioso. Quienes más vienen a estos centros recreativos desde fuera son los gringos. Los gringos están acostumbrados a ponerse pachecos en sus horas de relajación. Vamos a darles el mismo derecho y la misma facultad en nuestro territorio. Como si en México no hubiera un consumo bastante generalizado, o sea, como el problema, híjole, qué atascados son los gringos. No, pues el problema también está aquí. Y ojalá el próximo sexenio, gane quien gane la presidencia, se acabe la guerra contra las drogas y empiece la guerra contra las adicciones. Porque habría que pensar en algunos mecanismos de regular otro tipo de drogas. La historia de cómo hay escasez de morfina en el país, una droga muy importante para paliar dolores crónicos, dolores de enfermedades terminales, y hay escasez de la droga porque se está acabando con el cultivo de amapola. Es absurdo. ¿De qué manera se pueden cultivar opioides en el país para satisfacer el mercado de morfina? Pues es otra discusión que habría que poner sobre la mesa. Gente como Juan Ramón de la Fuente, por ejemplo, ya ha avanzado el tema. Hay muchas iniciativas de cómo podríamos ir dando pasos en la dirección correcta. No creo que vaya a ocurrir en el 2018, pero no se acaba el país en la elección presidencial. Ojalá a partir del 2019 ya haya un sentido de política pública en esa dirección. Antes de acabar, ¿qué puede ocurrir en el 2018? Dices, no se puede discutir en el 2018 la marihuana, no se pueden dar pasos en muchos sentidos. Hoy estuvieron ustedes en una manifestación importante, en un reclamo que además es urgente, ¿no? Más urgente que el tema de la marihuana. Y da la impresión de que en el 2018 nada se resuelve porque el pretexto es que hay elecciones presidenciales y hay temas en donde hay un incumplimiento de la ley, en donde las instituciones están cojas, las instituciones están debilitadas. A ver, yo estoy cansada de la pregunta perenne que me hacen en las redes sociales, en la calle, en mi familia. ¿Por quién vas a votar? ¿O quién es el bueno? Para ti, ¿quién sería el mejor presidente? Dinos por quién votar. Cuando precisamente hoy estuvimos en El Ángel pugnando por una causa que me parece fundamental para el futuro de la gobernabilidad del país, que es tener una fiscalía que sirva, una institución que reemplace a nuestra PGR disfuncional, que sea profesional, que tenga autonomía, que no sea simplemente cambiarle la fachada a la vieja PGR, sino crear una institución que realmente funcione para procurar justicia, que investigue, etcétera. Y eso me parece mucho más importante que por quién votar, porque si no componemos eso, y yo creo que sí se puede componer antes de la elección, porque requiere de una votación en la Cámara de Diputados y el Senado. Y el Senado. No importa quién gobierne. Y las legislaturas estatales, sí, ¿no? O sea, no importa quién gane, no va a poder gobernar. O sea, esta oferta del López Obrador de las ternas para los fiscales, pues es echar a la basura el trabajo de todo un año de la sociedad civil que ha insistido en la idea de la renovación institucional precisamente para evitar fiscales carnales y cuates.
La idea del observador parece ser que sean cuates, pero mis cuates. Sí, claro. En lugar de repensar a la institución y apoyar la idea de reformar el 102 constitucional para dotar a la Fiscalía de la autonomía que requiere en términos de el nombramiento, la permanencia, la facultad, quién lo puede remover y en qué condiciones, porque pues hemos tenido procuradores que luego serán fiscales, simplemente dependientes de la voluntad política del presidente en turno. Hoy en el programa de radio de Pepe Cárdenas escuchaba una declaración de López Obrador diciendo que sus 3 candidatos a fiscal eran personas muy honestas. Y luego a los 20 minutos entra el senador Emilio Gamboa a decir que José Antonio Meade también era una persona muy honesta, ¿no? Entonces, o sea, ahorita están los certificados de honestidad, los puedes conseguir de a peso aquí en Avenida Chapultepec. Y el problema no es ese, no es la persona y a ver quién jura y pone sus manos al fuego de que es el más honesto de los honestos. Es cómo diseñas la institución. Y por supuesto que los perfiles importan, por supuesto que el liderazgo es determinante para el rumbo de una institución, pero como está diseñada actualmente la Procuraduría General de la República y eventualmente la Fiscalía, no va a servir. Y así traigamos a nuestro superhéroe favorito, no va a jalar. Entonces sí, el diseño institucional es muy importante y yo creo que en la discusión de la marihuana no va a reducir la violencia, pero sí va a reducir la cantidad de cosas que tienen que atender nuestras policías y nuestros ministerios públicos. O sea, literalmente, como decía Denise en el caso de los registros de criminales en San Francisco, pues vas a decriminalizar cierta conducta. Entonces, tanto las personas que se van a la cárcel por esa conducta como los policías que se encargan de entambarlos y llevarlos a juicio y presentar la evidencia, se van a quitar un pendiente, se van a quitar una chamba de corrupción y de abuso, que también pasa con... Y de esa manera fortaleces al Estado, porque tienes un Estado que se tiene que encargar de menos cosas. Yo quiero policías y procuradores que persigan el homicidio, que persigan el secuestro, que persigan los delitos sexuales, que persigan el huachicol, el robo de combustible. Eso sí afecta a la seguridad del Estado mexicano y de las comunidades y ciudades donde vivimos. La venta de drogas pues ya es decisión de cada quien. No hacen bien a la salud, pero la gente la ha venido consumiendo por siglos y la va a seguir consumiendo. Entonces, si seguimos en este gerundio de a ver cuándo legalizan o no, es seguir viviendo en la estupidez. Fortalezcamos al Estado mexicano quitándole chamba a los policías y legalizando las drogas. Sí, y fortalezcamos al Estado mexicano vía la renovación de sus instituciones, no simplemente buscando al siguiente salvador providencial, que porque nos ofrece a personas con un buen perfil, eso resolviera el problema, cuando el problema es sistémico y requiere una solución sistémica que va directamente a cómo operan las instituciones. Y por eso nuestra exigencia ahí en el Ángel, reformar el 102 constitucional precisamente para dotarle a la Fiscalía General, independientemente de quién sea el presidente, las características necesarias para procurar mejor la justicia. A ese tema? Bueno, Ricardo Anaya ya dijo que él se apoya, pero pues, el que Ricardo Anaya diga que él se compromete no significa que el Frente lo apoye, que los legisladores del PAN voten. Hemos visto una falta de disciplina en el Frente y votaciones muy equívocas, como en el tema de la Ley de Seguridad Interior, donde los panistas podrían haberse retirado y haber evitado el quórum y sin embargo muchos votaron a favor. Yo creo que es una señal importante de Anaya. Vamos a ver cómo reaccionan las coordinaciones legislativas de los 3 partidos del Frente, porque yo creo que no solo la propuesta es sobre la Fiscalía, esa es la sustancia, pero también para los candidatos es una prueba de cómo reaccionan ante una propuesta de sociedad civil. Yo creo que hay candidatos bastante alérgicos a que vengan organizaciones sociales a presentarles ideas, y así como ¿2 o 3? 2 seguro. ¿Sí? Y bueno, Anaya ya dijo, está bien, los escucho, me parece interesante, bueno, vamos a ver cómo. El PRI va a descartar esta idea de entrada, porque el PRI es el artífice intelectual y político del fiscal, de los fiscales carnales. Hoy el PRI está utilizando la Fiscalía para garantizar la impunidad en la lucha contra la corrupción en Chihuahua.
Entonces, justo lo que le está... Y hay opacidad en el caso Odebrecht. También. ¿No? No, O sea, ella- la PGR es la PGR Procuraduría de la está- Impunidad. Sí. Y eso es lo que hay que transmitirle a la población. ¿Por qué necesitamos una fiscalía que sirva? Precisamente porque no se resuelven casos como Odebrecht, los Panama Papers, el gobierno espía, etcétera, porque quienes deberían estar investigando están tapando. Muy bien. Denise, gracias. Gracias, buenas Nos vemos la noches. próxima semana. Juan, Primitivo, Denise, hasta la un próxima gusto. semana. Vamos a hacer una pausa. Regresando, estaremos platicando con Alfredo Lecona de precisamente el movimiento Fiscalía que Sirva. Vamos a seguir platicando de este tema. El reto que lanzaron a los aspirantes a la presidencia de la República sobre esta reforma que debe conformar y debe fortalecer, pues es algo que no ha nacido, la Fiscalía General Independiente. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.